Hola estudiantes, muy buen día. El día de hoy tendrá lugar nuestra sesión número 12 de la materia de psicología. En esta sesión trabajaremos un segundo tema de este último apartado, conocido como la condición humana. Del mismo modo, una vez que analicemos el concepto de condición humana, vamos a brincar para conocer el yo personal. En este sentido, uso la palabra brincar porque vamos a estarnos dando cuenta de que existen características implícitas en la persona como individuo, en el sentido de que esta condición, a pesar de ser compartida, de cierto modo también nos une, también nos distingue de los animales y de otras especies. Sin embargo, la misma condición humana nos viene a plantear una serie de interrogantes, una serie de dudas que realmente por acá pues nos lleva a conocer de una manera bastante generalizada a otras personas. En este sentido, nos vamos a dar cuenta de que la condición humana también da lugar a la personalidad. Y la personalidad pudiéramos definirla, lo estaremos trabajando en su momento un poquito más adelante, como estas características de cada una de las personas. En ese sentido, utilizo la palabra brinco o salto mortal, viéndolo más coloquialmente, porque la intención es identificar nosotros estas escalas o estas dimensiones donde nos estaremos explicando y estaremos conociendo, por qué no decirlo, las cuestiones, las razones y la forma de ser de otras personas a partir de su contexto, a partir de sus experiencias de vida, pero también a partir de sus sentimientos y emociones. De esta manera comenzamos y bueno, en esta última unidad de trabajo trabajaríamos estos conceptos como una especie de introducción, una especie de aproximación al concepto de personalidad. De entrada, hablemos de la condición humana. La persona en la condición humana. Esto nos recuerda a que nosotros como seres humanos, como seres sociales, tenemos características que en ocasiones nos distinguen, pero que a la vez nos hacen parecidos a otras personas. Sin embargo, muchas de las veces vamos a encontrar nosotros que la condición humana en cuestión es la que nos lleva a diferenciarnos de otras especies animales. Esta condición se lleva implícita. La condición humana es implícita a la condición de ser de las personas y esta se desarrolla durante toda la vida. Como lo hemos mencionado, nosotros somos seres sociales. El ser humano como ser social necesita de relacionarse con otros seres humanos. Nosotros concretamente necesitamos de la relación con los demás para poder desarrollarnos. Y en este sentido, nos pudiéramos preguntar, ¿será acaso que podríamos vivir solos? Y a lo mejor pudiera ser que conozcamos a alguien que vive de manera independiente, pero el vivir de manera independiente realmente no nos aísla, porque esta persona que decide independizarse, que decide vivir solo o sola, pues realmente tiene una historia de vida. Y en esta historia de vida, pues se ve refleja una relación de familia. Al mismo tiempo, esta persona que decide vivir en la independencia también es una persona que se desempeña en algún tipo de rol social, en algún tipo de actividad laboral e incluso en algún tipo de actividad académica o actividad escolar. Entonces, este interrogante, ¿podríamos vivir solos?, sigue siendo una especie de incógnita,
Tenemos casos, conocemos casos, sabemos de noticias de anacoretas o de personas ermitañas que de repente tienen retiros espirituales o retiros de manera personal y han logrado establecer un estilo de vida al margen o paralelamente a la sociedad. Sin embargo, siempre llega un momento, siempre llega un punto en el que nosotros tenemos que recurrir nuevamente al contexto social para poder desempeñarnos, para poder seguir desarrollándonos a lo largo de nuestro ciclo vital. En este aspecto de la condición humana, vamos a revisar el concepto de identidad personal. Todos somos iguales al pertenecer a la especie humana. Si esto lo trasladamos al campo de la política, una de las principales líneas que empieza a tener relevancia desde mediados del siglo XX y que hoy más que nunca la vemos refleja en nuestra sociedad mexicana es el concepto de inclusión. En este sentido, la inclusión pretende hacernos partícipes de esta cofradía entre todos los seres humanos, de percibirnos como seres iguales, de vivir en condiciones de igualdad, de respeto y de equidad. Y como seres humanos, como especie humana que somos, en cierta forma, todos somos iguales. Pero al mismo tiempo, todos somos diferentes y únicos, porque de manera individual, de manera personal, cada uno de nosotros posee una propia identidad personal. Pero, ¿qué es la identidad personal? Básicamente, identidad personal se refiere a la conciencia que tenemos de nosotros mismos. Y esta identidad personal no se adquiere de nacimiento, no es innata. Habrá algunos rasgos, habrá algunas características, inclusive algunos comportamientos que pudiéramos estar encontrando en nosotros, sí, desde el nacimiento, ¿por qué no decirlo? O como decimos en palabras cristianas, desde que tenemos uso de razón, nosotros somos así. Pero en este sentido, la identidad personal y esta conciencia o esta autoimagen que yo tengo de mí mismo, de mí misma, la voy construyendo a lo largo del tiempo. Si nosotros hacemos mención del ciclo vital, nos vamos a dar cuenta de que atravesamos diversas etapas, en concreto 5 a lo largo de nuestro ciclo vital. La etapa prenatal, que va desde la fecundación hasta el nacimiento, la etapa de la infancia, que va de los 0 a los 9 años aproximadamente, dependiendo de la teoría y del autor que utilicemos. Después viene el periodo de la adolescencia, donde el periodo de la adolescencia lo vamos a encontrar dividido en dos grandes ramas. El periodo de la pubertad, el cual me habla acerca de la adquisición, de la maduración de los caracteres sexuales secundarios y de las funciones reproductivas. Y la adolescencia misma, que en realidad es la búsqueda de esta identidad personal. A lo largo de la adolescencia, inclusive, el adolescente se da cuenta de cuál es su propósito de vida, cuáles son sus capacidades, cuáles son inclusive sus intereses profesionales. E insisto, este sentido de que vamos a estar nosotros, dependiendo del autor que consultemos, a notar que la pubertad puede empezar desde los 11 años, aunque tenemos registros de que socialmente en México la pubertad está iniciando a los 9, 8 años. Y del mismo modo, la adolescencia, pudiéramos decir en palabras concretas, concluye entre los 23 y 25 años, aunque estudios recientes nos dicen que la adolescencia se ha estado prolongando en los últimos 10 años, al grado de que hay lugares en donde se han mostrado rasgos de adolescencia hasta los 35 años.
Después tenemos la etapa de la adultez, donde el adulto lo que busca es ser un poquito más independiente, especialmente en el campo económico, y tiene también esta visión de formar una familia. Y por último tenemos la quinta etapa, que es la senectud, que va a partir de los 64 años y coincide precisamente con la edad en la que legalmente se lleva a cabo el proceso del retiro laboral. Algo que nos interesa también en este aspecto es clarificar que la identidad personal se compone de tres esferas o dimensiones. La primera esfera es la dimensión física, donde nosotros hablamos acerca de nuestra herencia genética. Por aquí ya habíamos nosotros dado un poquito de claridad en alguna ocasión sobre este concepto de cómo la personalidad se compone de una dimensión biológica, donde precisamente estos caracteres genéticos o estas características heredadas, tanto como lo es el carácter, como lo son los rasgos físicos, como lo son la cuestión genética, pues van a tener un cierto punto o una cierta em, acción, vamos a decirlo así, en la construcción de esta identidad personal. Van a influir. Después tenemos por acá la dimensión emotiva. La dimensión emotiva, también conocida como psicológica, es aquella que prácticamente viene a sentar las bases de nuestro carácter. Cuando hablamos nosotros de aspectos psicológicos en una persona, tiene que ver, sí, con formas de pensar, pero del mismo modo, el aspecto psicológico tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las experiencias, tiene que ver con la historia de vida. En este sentido, la dimensión emotiva nos dice que nuestro carácter depende de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y es que, como se dice también coloquialmente, las cosas de quien vienen. En este sentido, pues nosotros aprendemos a experimentar sentimientos, a expresar emociones, a regular dichas emociones y a actuar precisamente con base a las mismas. Digo, lo bueno también cuenta. Lo malo, obviamente, también va a contar. Sin embargo, la intención es que para nosotros, como personas que ya nos encontramos en esta etapa adulta o en este proceso, pues lo bueno cuente más que lo malo. Y la tercera esfera es la dimensión moral. Aquí estamos hablando ya de un aspecto social. Todo lo que tiene que ver con moralidad es el concepto que nosotros asociamos al bien o al mal. También en este sentido, nosotros en lo moral lo asociamos con el aspecto social, porque aquí vamos a ver reflejos valores, vamos a ver reflejas creencias, vamos a ver también reflejas algunas costumbres y tradiciones. La dimensión moral se define como identidad de la personalidad, aquella escala de valores morales que nos guían. Y aquí pues un ejemplo sería, ¿fallamos a los amigos? Y es que muchas de las veces en este campo, en el campo de las amistades, es donde encontramos mayores diferencias en este aspecto de las emociones, en este aspecto de nuestro propio concepto del bien y del mal. Existen estudios que dicen que las amistades verdaderas y por lo tanto las más duraderas se llevan a cabo en el proceso de preparación profesional, en el área de las facultades, por así decirlo. Y es que es precisamente en la formación profesional, en llevar a cabo una carrera,
donde nos damos cuenta de este aspecto moral, de esta calidad de gente o de esta calidad de persona y se establecen lazos muy profundos. Posteriormente, pues pudiéramos darnos cuenta o ver cómo el destino profesional, cómo la carrera, que también la carrera no se acaba cuando te gradúas, la carrera recién empieza. Tiene que ver con la forma en cómo cada uno de nosotros ejerce nuestra profesión y de la misma manera le aportamos a la sociedad ese valor o le retornamos como principales actores sociales esta capacidad profesional que adquirimos. Continuamos y como anticipábamos, la condición humana nos lleva a establecer algunos interrogantes sobre el ser humano. A lo largo de nuestra vida, como lo hemos mencionado, configuramos nuestra personalidad, en el sentido de que de aquí en adelante, cuando hablemos de personalidad, nos estamos refiriendo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de sentir. Y es que la personalidad se verá influenciada por nuestro desarrollo físico, tanto como por nuestro desarrollo psíquico. Y aquí es donde entra a colación el concepto de maduración. La madurez de una persona se logra a partir de sus experiencias vitales, pero también a partir de sus deseos, a partir de sus objetivos, a partir inclusive de sus ambiciones, intereses, aficiones o bien proyecto o propósito de vida. En este sentido, pudiéramos tener nosotros en este proceso de construcción de nuestra personalidad interrogantes relativas a la condición humana, donde yo trato de explicarme o yo trato de comprender el actuar, el pensar, el decidir de otras personas. Aquí es donde a nosotros, desde el ramo educativo, nos resuena mucho de que el docente frente a grupo se convierte en un espejo social. Muchas de las veces estos interrogantes relativos a la condición humana los podemos asociar con el campo educativo, cómo una persona es vista o cómo una persona es percibida en su desempeño de su función profesional o en este caso en su rol social como docente. Y el docente es precisamente un espejo social porque muchas de las veces el estudiante puede llegar a visualizarse como su docente en un futuro. Otro tipo de interrogantes que encontramos nosotros en este proceso es el tipo moral. Las interrogantes morales tienen que ver con el concepto del bien y el mal, como habíamos mencionado, pero también con las convicciones o con las concepciones que la persona tiene sobre la vida misma. Hay personas para quienes robar está mal y esta es una postura moral. Robar es malo, sea como sea y con la motivación que ésta tenga, robar es malo, pero en ocasiones podemos desarrollar nosotros como que estas excepciones morales, donde, híjole, pues robar no es bueno, pero estás robando para mantener a tu familia o estás robando para alimentar a tus niños pequeños. Y ahí como que nos gana, ojo, la condición humana y este aspecto o este esquema moral, pues lo pasamos a segundo término. O como los políticos, como aquel que decía, sí robé, pero robé poquito. Entonces ahí estas son cuestiones o son interrogantes morales donde pues su respuesta, su explicación o su análisis pues nos llevan a tener cierto tipo de reacciones, inclusive a aceptar o a favorecer cierto tipo de actitudes al frente de lo moral. Y por último, a lo mejor estas son las más comunes, las interrogantes técnico-culturales. Este tipo de interrogantes tienen que ver más bien con qué es lo que lleva o qué experiencias ha tenido la persona
o bien explicarse el por qué una persona se comporta de determinada manera. Pero bueno, como lo hemos visto, el aspecto de la cultura tiene mucho que ver con los estilos de crianza, también se asocia de manera directa con estas costumbres, tradiciones y con el quehacer social o las formas de expresión a nivel social. En este sentido, nos explicaremos el por qué nosotros enfrascamos al mexicano en diferentes conceptos. Muchas de las veces en el concepto creativo, que este es un tipo de interrogante técnico-cultural, pudiéndolo decir como positivo. El mexicano no domina el mundo porque no quiere, pero en realidad tiene toda la capacidad creativa e innovativa o de innovación para poderlo estar concretando. Vamos a continuar y aquí es donde damos este salto mortal para nosotros trabajar a continuación el concepto de personalidad, donde nosotros estaríamos prácticamente trabajando el apartado entendido como el yo personal o nuestro yo personal más bien. Digo, al final de cuentas, pues esto es un aspecto que tiene que ver un poquito más con la experiencia de vida de cada uno de nosotros, que tiene que ver también con un sentido más íntimo, un sentido más eh, allegado a cómo hemos sido educados y a la forma en cómo nosotros pues hemos hecho frente a los embates de la vida misma. Entonces aquí damos este salto mortal y mira, hemos caído de pie. Los elementos de nuestro yo personal. El más importante de ellos, la personalidad. Es el conjunto de características que determinan el modo de ser y el modo de actuar de una persona. Cada personalidad individual puede ser considerada como el resultado de la interacción entre un conjunto de características genéticas y del medio ambiente. En este sentido, pues la familia va a estar en todo momento presente en este aspecto. Bien, hemos llegado a mencionar nosotros este aspecto de los estilos de crianza, el cómo somos educados en casa, el cómo estamos acompañados en nuestra primera infancia, el cómo nosotros también generamos lazos, generamos vínculos con los demás. Estas primeras experiencias de vida van a ser las que van a dejar huellas profundas en el sentido de nuestra personalidad. Y aquí tenemos nosotros este recurso conocido como los 16 tipos de personalidad. En este recurso se estipulan que existen 16 caracteres o 16 formas de personalidad dominante. Estas van desde las más comunes, como lo son la personalidad filantrópica, la finalidad o la personalidad supervisor, predicador, consolidador, inspirador, profesor, protector, idealista, científico, conquistador, movilizador, pensador, artista, realizador, artesano y visionario. Esta es una distribución estadística que trata, por así decirlo, con algunos personajes históricos, como el caso del escritor Julio Verne, como el caso del conquistador, bueno, conquistador por así decirlo, porque él fue el responsable de la Revolución Civil Francesa, Napoleón Bonaparte,
Marie Curie, que por aquí pues nos habla ella de estos experimentos junto con su esposo, el descubrimiento del radio. Jules Ferry y Juan Jacobo Rousseau, que bueno, por acá Juan Jacobo Rousseau, pues es uno de los escritores más influyentes con su obra El Capital en el periodo de la Ilustración. Y bueno, creo yo que existen algunos recursos en línea que nos permiten precisamente identificar nuestro tipo de personalidad. En este caso, este test se conoce como 16 Personalities y se puede resolver en línea para averiguar cuál es nuestro tipo de personalidad o característica dominante. En este sentido, pues vamos a estar encontrando que va a ser necesario que nosotros respondamos el test con toda sinceridad y con paciencia para poder averiguar este tipo de personalidad. De la misma manera, vamos también a encontrar, una vez que la detectamos, cuál es la manera en que nuestra personalidad influye en distintas áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo inclusive, y del mismo modo, pues a través de este conocimiento, nosotros pudiéramos estar desarrollando algunos cambios, adecuaciones, o bien simple y sencillamente por conocernos a nosotros mismos. Y esto pues es un paso importante en el sentido de que al momento de que nos conocemos nosotros mismos, somos capaces de establecer cambios, de regularnos de una mejor manera y, ¿por qué no decirlo?, de tender nosotros a ser también seres un poquito más conscientes, un poquito más prudentes y sobre todo buscando el bien común. Es un test algo largo. En la plataforma de Google Classroom te voy a dejar lo que es el enlace para que si te interesa un poquito más sobre el tema, puedas conocer cómo es este test y si tienes la oportunidad de contestarlo, poder hacerlo y conozcas cuáles son estos rasgos o características de la personalidad que a lo mejor no conocías o bien no estabas como que muy atento a que lo tenías. Este test también se llama MBTI, pero yo te lo voy a estar compartiendo en la plataforma, el test de 16 Personalities, en español, claro está, para que podamos identificar este tipo de personalidad en este sentido. Por acá, pues, yo te puedo compartir, los test de personalidad tienen mucho que ver también con la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos, si somos más introvertidos o extrovertidos, la forma en cómo reaccionamos, si somos intuitivos u observadores, si nosotros tenemos una naturaleza más emotiva o un poquito más, intelectual, un poquito más de pensar, si nosotros somos juzgadores o somos prospectivos, si también somos cautelosos o somos asertivos. Y bueno, estos son, por así decirlo, parámetros de la personalidad que por acá, pues, en este caso, a través de la psicología, de la psicometría, pudiéramos estar nosotros identificando. Para finalizar con este aspecto, vamos a ver cómo el aspecto de las emociones también se encuentra reflejo en nuestra personalidad. En este caso, los sentimientos. Los sentimientos son el conjunto de emociones, sensaciones y afectos que se originan en nosotros cuando nos relacionamos con el mundo. Los sentimientos, como lo hemos dicho, se relacionan de manera directa con esta dimensión o con esta esfera psicológica y tienen mucho que ver con nuestra autoestima,
con nuestra autopercepción y con el sentido de las experiencias vitales o las experiencias de vida que hemos tenido desde diferentes ámbitos. Y en otro sentido, vamos también nosotros a identificar cómo nuestra capacidad, que esta capacidad la tenemos todos los seres humanos, pero más bien cómo nuestra forma de identificar, de procesar la información, cómo también nuestra forma de aprendizaje se va a encontrar refleja en nuestra personalidad. En este caso, la inteligencia es la capacidad de poder dirigir nuestro comportamiento. No solamente tiene que ver con el manejo de conocimientos. Aquí, en este sentido, en la inteligencia, también entran las emociones, también entran los sentimientos y también entran las aficiones e intereses. Desde la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, identificamos una variedad de inteligencias. Las inteligencias múltiples pueden ser musical, cuando tenemos una facilidad para identificar ritmos, para identificar inclusive acordes, o bien algunos sonidos o algunos tipos de entonaciones. Luego tenemos la inteligencia espacial, que tiene que ver con esta visión, con esta proyectividad, con esta capacidad de poder imaginar, de poder hacer mediciones y cálculos a ojo. La lingüística, que tiene que ver con el dominio y manejo del lenguaje. La inteligencia lógica matemática, que tiene que ver con la velocidad de procesamiento de datos, así como también capacidad de cálculo. La naturalista, que es esta capacidad de observación y de poder identificar, memorizar o conocer diferentes especies de animales y vegetales. La inteligencia corporal sinestésica, que tiene que ver con el control y coordinación del propio cuerpo, y la intrapersonal e interpersonal. La intrapersonal es esta capacidad de conocerse a uno mismo, y la interpersonal es esta capacidad de poder conocer a otros, de poder ser empático. Aunque mucho ojo, muchas de las veces el intrapersonal, que es esta persona que se conoce a sí mismo a profundidad, tiene buenas muestras de empatía para con los demás. ¿Por qué? Porque es una persona muy consciente del bienestar personal, pero también de la necesidad o del derecho del otro para experimentar este mismo tipo de trato. Y bueno, hasta este punto llega lo que sería esta sesión número 12, donde nosotros nos hemos enfocado al análisis y definición de la denominada condición humana. Del mismo modo, hasta este punto, nosotros terminamos con el análisis del yo personal. En este sentido, podemos concluir que la condición humana se conforma de tres dimensiones: una dimensión física asociada a la herencia genética, una dimensión psicológica asociada a las emociones, a nuestros pensamientos y conocimientos, y una dimensión moral enfocada o relacionada a lo social, a lo cultural y a los valores. En este sentido, vemos como esta parte final nos habla de que la personalidad se puede construir o se puede configurar, y que realmente la personalidad es un conjunto de características que nos lleva a ser de una manera y a actuar de una manera definida o específica. Y bueno, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado hasta este punto del asesoramiento. Concluimos por el día de hoy con esta sesión número 12. Ya nos encontramos prácticamente en la recta final. Entonces, la siguiente sesión, el siguiente video, sería el último con el cual nosotros estaríamos dando cierre, dando fin a esta asignatura de psicología para el programa de bachillerato general. El último tema que estaríamos trabajando sería el aspecto ético, donde el espacio ético de cada persona genera condiciones para el desarrollo de la misma. En este sentido, eso sería parte de nuestro cierre, con lo cual estaríamos concluyendo con nuestro asesoramiento.
Yo te recuerdo que estoy muy al pendiente de tus dudas y comentarios, por lo que puedes dejarme mensaje en la plataforma de Google Classroom y en el tiempo eh, más breve posible, yo estaría dándole seguimiento a tus dudas y comentarios. Te recuerdo que me tienes que subir en la misma plataforma una evidencia de apuntes de los temas que estamos trabajando, en este caso el día de hoy que trabajamos la condición humana y este aspecto de los elementos de nuestro yo personal. Y bueno, me despido, pero no nos decimos adiós porque nos volveremos a ver en la siguiente sesión para darle el cierre a nuestro asesoramiento de la materia de psicología.